¿Qué tal? Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición volver a estar acá con ustedes. Con la bendición de Dios, vamos a dar continuidad al tema pasado que estábamos tratando. ¿Quieres ser popular y famoso? En este caso vamos a ver un tema que da consecutividad al tema anterior, con la dirección de Dios y su bendición. Este tema lleva como título: ¿estás preparada o preparado para ser popular y ser famoso? ¿Estás preparado o preparada para ser popular y famoso? Vamos a pedir a Dios dirección. Padre bendito que estás en los cielos, Dios todopoderoso, misericordioso, en este momento venimos ante tu presencia para que seas tú tomando mis 5 sentidos a favor de tu voluntad. Sé tú usando esta vasija, Padre, de barro, conforme tu voluntad. Sean tus palabras, sea todo como parte de un propósito, lo que yo comparto en este día, para la honra y la gloria tuya, Padre, que pueda caer en un corazón donde pueda recibir, recepcionarlo y practicarlo, Padre, esta palabra. Y también autoexaminarnos cada uno en donde nos estamos ubicando en estos momentos. Mi Dios, hazlo tú una vez más conforme tu voluntad y no la mía. Bienvenido Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado o preparada para ser popular o ser famoso? La pregunta está clara. Cuando eres famoso, las luces están puestas sobre ti. Empiezan las críticas más que constructivas, son críticas destructivas, que vienen y muchas veces no sabemos manejarlo. ¿Estás preparada para recibir eso? Porque estar preparado es tener la capacidad mental y emocional de rechazo y las críticas de las demás personas. ¿Tienes el odio emocional para el odio de las redes sociales? Para que el odio de las redes sociales no te afecte. El aguante social es algo que se desarrolla como Saúl con David. Anteriormente decíamos, ¿estás preparado? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser popular y famoso? Entonces, muchas personas usan las redes sociales hoy en día para tener la aprobación de las demás personas y ser popular con un me gusta, con un me encanta, con comentarios, satisfacen su ego carnal. Pero Dios dice que no es malo la popularidad y la fama cuando se direcciona hacia su camino. Y hoy en día te hago esta pregunta. ¿Tú quieres ser famoso para que el mundo te alabe? ¿O quieres ser famoso y popular para poner el reino de Dios por encima de tu voluntad? La que les habla hoy en día tomó este tema muy, pero muy personal, porque quería verme dónde me encontraba ubicada. El aguante social es algo que se desarrolla como Saúl con David. Primera de Samuel 10:27 nos habla, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. O sea, el que disimuló es el rey Saúl. Recordemos que el rey Saúl es un rey pedido por el pueblo de Israel, mas no es propósito de Dios. Primera de Samuel 18
capítulo 18, versículos del 7 al 12. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y 1000. A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Dios se apartó de Saúl, porque recordemos en el tema anterior, Saúl quería que el pueblo de Israel, quería agradar al pueblo de Israel, y se salió de las leyes de Dios. Cometió muchas abominaciones a los ojos de Dios. Él no estaba preparado para la popularidad y para la fama, porque no era el propósito de Dios que él sea rey. Saúl no tenía la capacidad mental ni emocional para ser rey o famoso. La pregunta es, ¿lo tendrás tú? Tener esa capacidad es saber celebrar los éxitos de otras personas, como lo que pasó con David. Salió a relucir. Y no solamente salió a relucir eso, salió a relucir su carne, su envidia hacia el verdadero ungido de Jehová, que era el rey David, con propósito de Dios, porque David Dios sí le había puesto como propósito para que David sea su ungido, porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Saúl no estaba preparado para la fama? Por el simple hecho que no era propósito de Dios. David sí era propósito de Dios. En 1 de Samuel 18, capítulo 18, versículos del 28 al 29, habla: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Incluso conspiró en contra de David. Pero como les dije en un tema pasado, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántas veces se esquivó David de esa lanza que Saúl le mandó? 2 veces. Porque ¿quién estaba delante de David? Es Jehová. Por eso, hermana, hermano en Cristo, amigo en Cristo, creación de Dios, cuando nosotros ponemos a Dios por encima de nuestros planes, créame que estamos teniendo una victoria ganada por encima de todo. Aún a pesar que las personas manden dardos grandes hacia ti, eso nunca va a prosperar. Va a prevalecer la voluntad de Dios y el propósito de Dios que se cumple en la vida de su Hijo. Porque ante la voluntad de Dios y en su tiempo, así te manden los peores dardos, eso no va a prosperar. Se va a tumbar en el nombre de Jesús. Porque como hijos de Dios vamos a creer cada día que Cristo está delante de nosotros, y con hechos y pruebas del día a día Dios nos va a mostrar que sí. Así como como Jehová estaba con David, así está cuando tú decides meter a Dios delante de ti. Recuerden que David fue el hijo olvidado de su papá, así que no menosprecien al hijo olvidado. David era el hijo más olvidado de su papá. Su papá tenía varios hijos
Y David era el más pequeño, el que cuidaba las ovejas, el que apacentaba las ovejas, el que hacía todos los trabajos de campo, porque sus demás hermanos se iban al ejército a servir al rey Saúl. Pero como era pequeño, lo tenían a un lado. Pero Dios de lo pequeño hace cosas grandes, así como hizo con David. David fue un hombre de oración íntegro. Cuando falló a Dios, se arrepintió de corazón. Él estaba preparado emocionalmente porque cuando Saúl lo mandó la lanza hacia él, el simple lo esquivó y se fue. David era sabio y con sabiduría actuaba en su día a día. ¿Por qué no quedarse a enfrentarle al rey Saúl? Siempre dijo David que él no va a tocar al ungido de Jehová, porque Saúl, para bien o para mal, el pueblo pidió rey y Dios le dio y lo ungió Dios por medio del profeta Samuel. Y David siempre decía que no va a tocar al ungido de Jehová, que sea Dios quien se encargue de él. Y siempre, hermano en Cristo, cuando te pase algo o tienes un enfrentamiento con algo, di siempre que Dios se encargue. Entrégale a Dios, porque de la mano de Dios nadie se escapa, porque Dios hace su justicia conforme su voluntad. Aún tú, como hija de Dios, pidas misericordia por esa persona, nadie se va a escapar de la mano de Dios, de acuerdo a su justicia que Él plantea a favor de su hijo. Te lo dice una hija que en un tiempo, una hija de Dios que en un tiempo, Dios le dijo eso. Nadie toca la ungida de Jehová. Y definitivamente el que salió en mi defensa fue Dios, independientemente que haya pasado. Dios siempre te va a defender. Solamente entrégale a Él todo y con amor suelta. David fue un hombre de oración. Él falló como cualquier persona puede fallar, pero ¿sabe qué le hacía grande? ¿Qué le hacía tener un corazón conforme al corazón de Dios? Que él aceptaba sus errores y que aceptó llorando, quebrado, se falló a Dios. Y pagó precio por su pecado, sí pagó precio y muy alto. Existen cuatro cosas para ser popular y famoso. Yo, con la sabiduría de Dios, escribí por medio del Espíritu Santo esas cosas que me daba a conocer. Identidad y propósito. 1. La identidad es saber quién soy. ¿Quién eres? Yo soy hija de Dios, portadora del ADN de Cristo Jesús. Vivo cada día en la palabra de Dios, conforme sus leyes. Ese es mi objetivo principal, el mío y el de mi familia. Querer vivir en su palabra. Porque vivir en su palabra es obedecer sus leyes. Y vamos cada día en busca de ellos, de vivirla. Es de sabios. Propósito es saber que el plan de Dios es en mi vida. Y eso solo lo sabemos en la oración, en la intimidad que tú tengas con Dios. Ahí Dios nos da a conocer identidad y propósito. Es saber quién soy. El propósito es saber el plan de Dios en nuestras vidas. Y eso solo Dios nos lo puede dar en nuestra meditación, en oración. Punto 2. Ser probados y aprobados. Deuteronomio capítulo 8:2 nos habla. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías
de guardar o no sus mandamientos. No se trata de estar en el desierto, se trata de aprobar el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te da pruebas y procesos, abrázalo y viva con valentía ese proceso. Tienes que aprobar ese proceso, porque dice su palabra de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, con la fortaleza de Dios, aprobar el desierto es de grandes, porque Dios quiere eso y por eso nos lleva a ser procesados en el desierto para conocerlo en intimidad. ¿Y cómo vamos a probarlo? Llegar a tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es una tremenda aprobación, porque nos vamos a conducir con Él. Él va a ser nuestras guías. El Espíritu Santo se vuelve nuestra guía en el desierto. Solo Él está ahí cuando nosotros buscamos la salida a nuestras pruebas y a nuestros procesos. El punto 3 es humildad, para reconocer que todo lo que vas a tener, fama, poder, influencia, riqueza, todo proviene de Dios. Nada proviene de ti. Amiga, amigo en Cristo, hermano en Cristo, creación de Dios. Ayer les estaba compartiendo algo que decía, Dios pone rey y quita rey, pero bendecir su nombre por encima de todo siempre va a ser de humildes. No una humildad que los religiosos llaman externa, una humildad de vestir sencillamente, no, sencillamente una humildad interna. ¿De qué sirve quererte vestirte tan sencillo, tan humilde? Si eres bendecida por Dios, vístete como a Dios le agrada, pero siendo la elegancia de Cristo. Dios no viene por tu físico, por tus apariencias, Dios viene por un corazón tan humilde como Jesús lo tenía. Entonces, no trates de tapar la suciedad de tu corazón vistiéndote tan sencillamente. Si tú tienes las posibilidades de hacerlo, ve a la casa de Dios como una reina, como Dios quiere vestirte, como Dios quiere bendecirte, ve y hazlo. No tumbemos la palabra con la religiosidad. Dios nos manda a vestirnos con pudor. Dios nos enseña, pero ni en qué momento a negarnos a estar elegante para las cosas de Dios. Los domingos suele ser una libertad porque estamos en la casa de Dios. Tratémonos de estar tan hermosos ante la presencia del Padre Celestial. Hermano en Cristo, si tú quieres ser sencillo y humilde, vete al fondo de tu corazón, no a la religiosidad de apariencia. De nada sirve querer tapar con tu físico tu corazón sucio. Dios viene por un corazón limpio, sin rencillas, sin cautiverio. En la palabra de Dios nos habla, Deuteronomio 8, del 11 al 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8, 17 al 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas.
sino recuérdate de Jehová tu Dios, porque te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Toda la bendición viene de Dios. Nada es de nosotros en esta tierra. Ni la casa que tú quieras construir en forma de edificios, nada es de nosotros. Nada. Todo es de Dios por bendición de Él. Entonces, y nada es con tu fuerza, amigo, amiga, en Cristo, hermano, en Cristo, creación de Dios. Nada es con tus fuerzas. La palabra de Dios dice que es toda con las fuerzas de Dios. Yo te invito a que te autoexamines. ¿En qué punto estás de querer ser popular y famoso? ¿Tienes esa capacidad emocional o estás preparado para ello? Si quieres para satisfacer tu ego, diciendo que tú lo has logrado, que con tu poder lo has hecho, no, amigo, amiga en Cristo, hermanos en Cristo, creación de Dios. Nada es con tus fuerzas y nada es con tu razón y tu sabiduría. Todo es un plan y un propósito de Dios. La humildad agrada a Dios, pero esa humildad de adentro, del interno, de tu corazón, que sepas reconocer cuando Dios te pone en un escenario. Hace tiempo atrás, vi cuando una persona agradecía a todas las personas que le auspiciaron, y lamentablemente no escuché un agradecimiento a Dios. Es triste cuando estás arriba no darte cuenta que no son las personas que te auspiciaron, que por encima de esas personas ha sido Dios que te puso adelante como gerente, como lo que tú quieras llamar, que estás hoy en día arriba. Es Dios poniéndote. Dios manda ángeles y esos ángeles son esas personas que están alrededor para contratarte, para hacerte ganar. Esos son ángeles. Pero es la mano de Dios por encima de todo. Cuando tú sepas reconocer que el éxito, la fama, el ser popular no proviene de las personas, de las demás personas, proviene del Dios Todopoderoso, ese día podrás saber que estás por el camino que Dios quiere que estés, por el camino correcto. Amigo y hermano en Cristo, el último punto es, solo cuando hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, podemos empezar a oír que otros están diciendo. ¿Qué están diciendo las demás personas? Primero, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Y cuándo aprendemos a oír la voz de Dios? Cuando nosotros entramos en intimidad, en oración con Dios, con su palabra de la mano. Vamos a saber si fulano de tal, fulana de tal está hablando palabras que Dios quiere que edifiquen para tu vida. O vas a saber si esa profecía que te están dando a ti es correcta o es incorrecta. Solamente cuando tú conoces la voz de Dios. Yo te invito a que hoy en día pienses una vez más, ¿estás listo para ser popular y famoso? Y tomé este tema muy personal, porque hoy en día que estoy haciendo estas grabaciones, difundiendo la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, quiero aclararte una cosa. Yo no he venido a agradarte a ti y a complacerte a ti, hermano en Cristo, creación de Dios. No he venido por un llamado de Dios y aquí estoy. Y de aquí en adelante me vas a ver siempre hablando la palabra de Cristo, porque fue voluntad de Dios, no voluntad de mí, menos para satisfacer mi ego. Yo vengo porque se está dando cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Por eso pude y tuve la oportunidad de contar mi testimonio por YouTube, mi proceso matrimonial, y se viene
algo precioso donde vamos a estar voy a estar entrevistándole a mi esposo en el tiempo de nuestro proceso matrimonial. Dios limpió estos vasos de esta familia para hoy en día tenerlo acá, hablar de Dios, porque de donde Dios a nosotros nos sacó no queremos regresar, sino queremos que esta generación, mi generación de mis hijos, sea una generación nueva para honrar y alabar el nombre de Dios por encima de todo. Todo lo que yo pueda tener es gracias a Dios. Y es prestado en esta tierra, no es mío, es de Dios para darnos esta vida, para disfrutar y proclamar su nombre. Nada es de nosotros, ni en la silla donde yo estoy sentada, todo es de nuestro Dios Todopoderoso. El día que tú tengas claro eso, la casa que estás construyendo no es tuya, es de Dios. Cuanto más pisos hagas, no es tuya, es de Dios, porque Dios te da el dinero para que lo hagas. No nos afanemos tanto en querer cosas grandes, porque nada de eso vamos a llevar. Dios viene por un corazón limpio. Eso es lo que a Dios le importa. Hazlo para que solamente vivas tu presente, lo necesario, lo cómodo, que tú puedas disfrutar. Eso no está mal, no es pecado. La riqueza no es pecado, sino la riqueza que tú puedas ver, idolatrar a esa riqueza. Eso es pecado, que tú le hagas ídolo a la riqueza. Eso es pecado. Pero el día que tú sepas y reconozcas que el dinero no es tuyo, es de Dios, y toda la bendición que tú tienes es de Dios, ese día vas a estar haciendo lo correcto como a Dios le agrada. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús y declaro que esta semana está bendecida para ti y todos los planes de Dios que está dándote como propósito se van a cumplir en el nombre de Jesús. Hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga enormemente.